nos vamos a materia internacional porque lamentablemente desde el jueves pasado un nuevo foco de guerra, de enfrentamientos bélicos se ha activado a nivel internacional. Nos referimos a Israel e Irán. Queremos hablar de esta situación con el profesor Jorge Sanz. Él es analista internacional de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Además, es doctor en Desarrollo Local y Territorio y magíster en Ciencias Militares. Profesor, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Hola, muy buenos días. Gracias, profesor, por estar acá para contarnos las repercusiones que esto está teniendo. Yo sé que en materia económica está repercutiendo muchísimo en las bolsas de distintos países, en el precio del petróleo, en el precio del dólar, Estados Unidos tratando de tomar el protagonismo, pero ¿por qué nuevamente estamos hablando de Israel con problemas con sus vecinos? Estamos hablando de Israel con problemas con sus vecinos porque hay un elemento que afecta, según Israel, la existencia del Estado de Israel y que es el programa nuclear de Irán. Por tanto, una vez que, mirando el ámbito estratégico alrededor de Israel, una vez que disminuyó las capacidades militares de Hamas, disminuyó las capacidades militares de Hezbollah, el presidente Trump en su visita a Medio Oriente neutralizó a Siria, Israel tenía toda su frontera relativamente tranquila, por lo tanto podía enfrentar a un adversario tan potente como Irán para disminuir ese proyecto o eliminar o atrasar ese proyecto de enriquecimiento de uranio y lo bombardeó. ¿Cuándo lo bombardea? Lo bombardea después que las conversaciones que tenía Estados Unidos con Irán para firmar un nuevo acuerdo nuclear llegaron a su fin. Y Estados Unidos le entregó 60 días a Irán para poder pensar y firmar el proyecto, y el día 61 Israel ataca. Entonces, todos estos elementos van conformando un cuadro en que el presidente Trump dijo: yo evité que el mes pasado Israel hiciera este ataque esperando la decisión de Irán de firmar el acuerdo. No lo firmó e Israel inmediatamente atacó. Aparentemente sin el conocimiento de Estados Unidos. Es difícil pensarlo, pero ellos declaran que no lo sabían. Así que aparentemente sin el conocimiento de Estados Unidos, pero hoy día estamos enfrentados a una guerra de proporciones con dos adversarios muy potentes y Irán tiene capacidad de respuesta. Le quedan aún entre 1.500 y 2.000 misiles que los pueden ocupar sobre Israel. Entonces estamos frente a un conflicto muy, muy intenso. Sí, profe, y es importante, siento, hacer un poco de historia respecto de este conflicto que no es nuevo. No es nuevo. Para muchos todo comienza el año 1948 con la formación del Estado de Israel. Ahí es donde empezamos a encontrar en el mundo árabe todas estas divisiones, estas alianzas, algunas que han ido y venido, han cambiado los gobiernos, han pasado de algunos un poco más liberales, más prooccidentales, como en el caso de Irán, a, entiendo, un totalitarismo teocrático que existe el día de hoy. Para que usted nos explique, profe, un poco, ¿no? Y poder entender la configuración de este problema, porque desde Occidente lo que nosotros vemos es el estallido de una guerra, que se lanzan misiles de un lado a otro, que se bombardean de un lado a otro, pero esto tiene raíces muy profundas. Sí, mira, el año 48 efectivamente Naciones Unidas define que donde estaba considerado un protectorado británico, se estableciera el Estado de Israel. Por lo tanto, ONU es la que lleva... Hay un elemento anterior, digamos, pero situémonos ahí. ONU autoriza y define que en ese espacio van a haber dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino. Los israelitas aceptan, conforman su Estado y los palestinos no. Ese es un punto. En segundo lugar, Israel declara su independencia en el año 48 y entra en guerra inmediatamente con todos sus vecinos. Y desde ahí en adelante el conflicto se ha mantenido en el tiempo. Ahora, tenemos que hacer una diferencia religiosa. Irán es la potencia chiita del mundo musulmán. Los iraníes son persas. Al frente, al otro lado del Golfo, está Arabia Saudita. Arabia Saudita es la potencia sunita del mundo musulmán. Pero son árabes, por lo tanto son razas distintas, son formas de ver el problema distintos. No son todos iguales, son distintos. Hasta el año 79, Irán era un aliado de Occidente mientras lo gobernó el Shah Mohammad Reza Pahlavi.
Después vino la Revolución Islámica, donde el Shah es expulsado de Irán, se va a Estados Unidos con su familia y asume el ayatollah Ruhollah Khomeini. Y de ahí en adelante, Irán, como potencia chiita de raza persa, se ha manejado con una posición tremendamente estricta en el mundo musulmán. Y con una definición muy interesante, muy importante para este conflicto, que es que Israel no puede existir. Por tanto, ha ido conformando grupos que se han encargado de hostigar, comillas, hostigar o enfrentarse permanentemente a Israel, como es el grupo Hamas, como es el grupo Hezbollah, entró en la guerra civil de Siria, por lo tanto desde Siria también actuaba contra Israel, y no es que Israel sea una víctima, sino que el desarrollo que ha habido alrededor de este personaje Israel, que se llega a instalar a un mundo distinto al mundo israelita, se ha generado esta enemistad cívica, enemistad de estados, enemistad religiosa, enemistad política, todas las enemistades que tú imagines se han generado entre el Estado de Israel y todos sus vecinos. Ahora, hay acuerdos como los acuerdos de Oslo, como los acuerdos de Abraham, que han ido acercando posiciones. Las últimas, los acuerdos de Abraham, antes del ataque de Hamas, el día anterior del ataque de Hamas, se habían puesto de acuerdo en que el día del ataque, sin que nadie supiera que iba a haber un ataque, el día del ataque se iban a juntar israelitas con Arabia Saudita y con Estados Unidos a firmar el reconocimiento de Israel por parte de Arabia Saudita, que eso no fue. Entonces, ha habido acercamientos desde el mundo árabe, pero los persas, que son los iraníes, no han tenido esos acercamientos y han mantenido desde su posición chiita una enemistad muy dura contra el Estado de Israel. Uno de esos elementos, el presidente anterior, Ahmadinejad, señalaba en su discurso que Israel no podía existir. Por tanto, el desarrollo nuclear que ha ido adquiriendo Irán tiene que ver con la creación de una bomba, la construcción de una bomba, y esa bomba tiene una sola dirección, que es Israel. Por tanto, Israel la percibe como una amenaza a su existencia como Estado. Y por esa razón es este ataque. Sí, claro, hay una amenaza permanente. Los iraníes hace mucho tiempo se venían juntando el material para poder armar este armamento nuclear, pero ahí preguntarle porque, claro, esto es lo visible, esta es la razón visible. Venimos saliendo de la reunión del G7, que Donald Trump tuvo que salir abruptamente, tuvo que volver a Estados Unidos, pero claro, a diferencia tal vez de lo que pueda estar pasando entre Israel y Palestina, sin desmerecer, por supuesto, ningún tipo de guerra. Pero ¿por qué aquí no hemos visto nuevamente a la comunidad internacional si el tema es un armamento nuclear? Un mono sin navaja, entre comillas, como ha dicho Donald Trump de Irán con armamento nuclear. No ha habido una presión mayor con respecto a aquello, porque esto nos puede afectar a todo el mundo, precisamente. Que alguien tenga un armamento nuclear y que sea medio inestable emocionalmente, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué nuevamente no hemos visto a la comunidad internacional, a los presidentes ser más duros, y sanciones concretas, precisamente? Porque, a ver, y esta es una opinión complicada, digamos. A ver, Irán es un adversario tremendamente potente respecto de Israel. Los dos son muy potentes. Irán es una competencia a Arabia Saudita. Arabia Saudita está más cerca de Occidente que Irán. Por tanto, ni siquiera la comunidad alrededor de Israel ha hecho mucho ruido por este ataque a Irán. Irán es persa, es una raza distinta, está al otro lado del Golfo. Ha sido el actor que mantiene la tensión dentro del Medio Oriente. Por tanto, ni siquiera los países árabes han hecho una declaración al respecto. Y en la comparación que tú hacías muy bien respecto de lo que sucedió con los palestinos normalmente durante todo este tiempo, desde el año 48 en adelante, no es que se hayan victimizado, sino que adquirieron la categoría de refugiados, porque los refugiaron adentro de la Franja de Gaza, adquirieron una categoría de refugiados, y a partir de esa categoría de refugiados, entonces el mundo los ve como más disminuidos, más sin mucho argumento para enfrentarse a un monstruo militar como es Israel. Entonces
hay una condición humana, natural, de apoyar, comillas, al más débil. Entonces, además se ha levantado como una bandera política en muchos países, lo que le ha hecho muy mal a la causa palestina. Entonces, hay muchos elementos, tiene una cuestión afectiva. Si lo miramos desde Chile, en Chile todos tenemos un amigo judío y un amigo palestino. Entonces, hay una cosa afectiva además. Entonces, la causa palestina es distinta a la causa de Irán, que llega al poder a través de una revolución, que llega al poder con una potencia religiosa enorme, con una estrictez religiosa. En cambio, los palestinos no han podido construir su Estado. Naciones Unidas no ha ayudado a construir el Estado. Están, comillas, refugiados dentro de la Franja de Gaza. Entonces, hay una percepción distinta de lo que son los palestinos de lo que son los iraníes. Entonces, con Irán, que tiene las capacidades para defenderse solo, ¿no es cierto?, y que objetivamente constituye una amenaza nuclear, la apuesta de la comunidad internacional respecto de Irán es, ok, defiéndase solo. La apuesta de la comunidad internacional respecto de la Franja de Gaza se está cometiendo genocidio. Claro. Son dos posiciones distintas para dos guerras que, siendo guerras, ¿no es cierto?, tienen dimensiones diferentes. Sí, y acá lo terrible finalmente es que dentro de los mismos territorios de los que estamos hablando hay fuerzas que se oponen a lo que está ocurriendo. Desde el Estado de Israel hay muchos ciudadanos que no están para nada de acuerdo y que están protestando activamente en contra de lo que está haciendo el Estado de Israel, particularmente Netanyahu. Lo mismo pasa incluso dentro de Irán, porque dentro de Irán los ayatolás también han tenido sus enfrentamientos con población civil un poco más democrática que pide que se vaya el régimen de los ayatolás, y además también hay algunos movimientos independentistas que también están en contra de lo que pasa con el gobierno, el totalitarismo que existe hoy día en Irán. Preguntarle, profe, ¿qué ocurre hoy día con los aliados que tiene Irán? Porque usted mencionaba Hamas, Hezbollah, ¿cierto? Están los hutíes. Han sido debilitados por Israel, y yo creo que eso es bueno porque nos permite una mirada un poquito más como de tablero de ajedrez, ¿no? Israel estratégicamente debilitó a estos aliados de Irán, y el último en ser atacado es Irán. Cuando ya tienes a un Hamas debilitado, cuando ya tienes a otras fuerzas, ¿cierto?, del mundo árabe que también han sido atacadas previamente. Sí, eso es lo que trataba de explicar. Si nosotros nos instalamos en el escenario estratégico, hay una guerra de Irán-Hamas y el objetivo de Israel-Hamas, el objetivo de Israel fue debilitar militarmente a Hamas. Además de recuperar los rehenes y varias cosas, pero respecto a Hamas, debilitarlo militarmente, que ya lo hizo. Hezbollah intervino en esa guerra. Por lo tanto, Israel lo que hizo fue ir a buscar a Hezbollah para debilitarlo absolutamente. Le mató a sus comandantes, lo sacó de la frontera norte de Israel, los subió al norte del Líbano, los expulsó de ahí. Después hubo un acuerdo entre Estados Unidos y Siria, cuando fue el presidente Trump, hace poco tiempo. Incluso el presidente Trump le levantó las sanciones a Siria. Por tanto, seguramente la conversación que no salió en los medios fue que, ok, yo levanto las sanciones, pero usted me reconoce o me deja tranquilo al Estado de Israel, y termina de ser un vaso comunicante entre el Líbano e Irán para Hezbollah. Y eso también se cortó. Por lo tanto, si nosotros miramos el escenario, en la frontera directa de Israel no tiene enemigos potentes. Eso significa y le permite a Israel girarse y empezar a mirar a Irán. El año pasado hubo un bombardeo también entre Irán e Israel. En ese bombardeo, Israel destruyó gran parte de las defensas antiaéreas de Irán. En el bombardeo de ahora, de la semana pasada, lo primero que hizo Israel fue destruir las defensas antiaéreas que quedaban de Irán, las destruyó todas. Por tanto, hoy día Irán no tiene defensa antiaérea, los aviones de Israel pasan por arriba de Irán sin ningún problema, bombardean los objetivos específicos, no tiran misiles y bombas hacia cualquier parte, sino que son objetivos específicos porque no tienen resistencia. Entonces los aviones entran y salen con una mayor libertad. Así que lo que estamos mirando hoy día es que el escenario estratégico de Israel tiene un solo adversario muy potente, que es Irán. Respecto de los aliados de Irán, Rusia tiene su propio problema, no va a entrar porque está buscando la manera de salir con la frente en alto desde Siria. China no va a buscar estos problemas, no se va a embarcar en este problema.
¿Por qué? Porque tiene otra forma de proyectar su poder. Lo hace a través del comercio, lo hace a través de los préstamos, lo hace a través de la diplomacia, lo hace a través de la cultura, lo hace de distintas formas, pero Xi Jinping no está muy de acuerdo con este tipo de guerras y entiende que es un problema local. Así es que los aliados de Irán, la verdad es que dificulto que puedan participar de esta guerra, a excepción de los hutíes que están en Yemen, que son los que hoy día todavía tienen alguna capacidad de bombardear a Israel desde su territorio. Y no hay más. Eso es lo que hay. Los países árabes probablemente no van a entrar en este conflicto a no ser que Israel cometa un error, como lo prometió Netanyahu, que no descartaba nada respecto de Ali Khamenei, que es el líder religioso israelí. Y pienso que eso sería un error porque ya está atacando a un líder religioso y le está pegando a la religión en su conjunto. Entonces, hay elementos muy delicados que revisar todavía, pero respecto de adversarios, solo tiene a Irán hoy día. Bueno, sí, sabemos que Estados Unidos ya está desplegando tropas, aviones, portaaviones. Y sería un error de Irán si ataca un objetivo americano. Claramente. Porque va a llevar a Estados Unidos a la guerra. Y Estados Unidos no quiere ir a esa guerra. Y ahí le quiero preguntar por hoy día la globalización, donde todos estamos interconectados. Ya lo hablábamos al principio, ya con Donald Trump, él dice algo y queda la catombe económico, suben, bajan los precios, aquí estamos con el petróleo entre medio, estamos con una guerra de egos también, que a veces es mucho más difícil de poder sobrellevar. ¿Qué pasa con esta interconexión, con este conflicto? Al sumarse Estados Unidos, ¿extiende este conflicto al resto del mundo, directa o indirectamente? O sea, ojalá que Estados Unidos no se sume militarmente al conflicto. Lo que está buscando es sumarse desde la particularidad de las conversaciones diplomáticas, de detener el conflicto. ¿Por qué necesita detener el conflicto? Por lo que tú planteabas. Uno es un flanco abierto que Estados Unidos no lo necesita, no lo quiere, y lo otro es que el petróleo empieza a subir. Irán controla el Golfo de Hormuz. El Golfo de Hormuz es un estrecho chiquitito que está en el Golfo Pérsico, por donde pasa todo el petróleo que sale desde ahí. Entonces, cualquier cosa que Irán se vea afectado, probablemente la guerra nos permite cualquier ejercicio, bloquear el estrecho de Hormuz. Tiene los elementos para hacerlo, tiene el material para hacerlo, Estados Unidos está ahí, por lo tanto puede hundir un buque americano en el estrecho de Hormuz, puede hacer muchas cosas. Y se está buscando por parte de Estados Unidos que el estrecho de Hormuz permanezca abierto. Sin embargo, siempre existe una restricción y es tan delicada el equilibrio que los precios del petróleo van a subir mientras ese riesgo exista. Así que Hormuz es un problema grave. Y al otro lado, los hutíes, que también dependen de Irán, controlan el acceso del Índico por el Mar Rojo a Suez. Entonces, hay dos pasos muy importantes para el mundo occidental por donde surge el petróleo que están bajo el control, comillas, hoy día de Irán. Y eso es un riesgo. Por eso es que sube el petróleo tan rápidamente cuando Irán se mete en estos problemas. Ahora, profe, a lo mejor va a ser un análisis muy simplista, pero da la sensación, o al menos es la que me da después de esta conversación, después de haber analizado lo que ha sucedido, tratar de estudiar un poco este tipo de conflictos, que todo vuelve siempre a la influencia y a la intervención de Occidente en el mundo árabe. Sí. O sea, cuando hablamos de la creación del Estado de Israel en 1948, es una decisión de Occidente, es una decisión de la ONU. Sí. Cuando hablamos de lo que pasa con el petróleo, tenemos a un Estados Unidos que ha convertido a su país y que su cultura básicamente es la del petróleo. Todo el país se construyó en torno a la industria petrolera. Por ende, tiene que estar presente en los lugares donde está petróleo. Venezuela, mundo árabe, ¿dónde está Estados Unidos? ¿Dónde ha estado su influencia? Yo sé que es simplista, pero me gustaría pensar qué es lo que ocurriría si Occidente, porque nosotros decimos, oye, la comunidad internacional, que vengan las soluciones de la comunidad internacional, pero no vemos lo que pasa desde el mundo árabe porque no logramos comprenderlo. Usted habla de líderes religiosos, habla de la influencia chiita, habla de lo que ocurre con el Islam. Son estados islámicos que son anti-Occidente. Ellos rechazan el Occidente. Tanto es así que en Irán, y este puede ser un ejemplo muy burdo, pero siento que refleja súper bien esto, en Irán tener mascotas, tener perros de mascota, está mal visto.
El perro es un animal que es considerado impuro y es un recordatorio de lo que ocurre con la occidentalización. Pasear a tu perro con mascota en Irán está prohibido y muy mal visto, porque les recuerda a la cultura occidental. O sea, a ese nivel estamos hablando. Sí, y lo otro es que nosotros miramos al mundo musulmán y al mundo oriental en general con la lógica del mundo occidental que es distinta. Eh, Convengamos que en Arabia Saudita, que está bastante más avanzado en términos occidentales que Irán, las mujeres pudieron manejar solo hace 1 año y medio atrás, 2 años atrás, no podían manejar. Las mujeres no pueden andar solas en la calle, no pueden trabajar. Tienen un serio problema con las mujeres. El mundo islamista, no el Islam, el mundo islamista, un poquito más extremo, más político, tiene un problema con la democracia y con las libertades que entrega la democracia de Occidente. Entonces nos miramos y no nos entendemos porque vemos cosas distintas. Ahora, Estados Unidos salió en el anterior gobierno del presidente Trump, Estados Unidos salió de Medio Oriente, se retiró de Medio Oriente. De hecho, hay un escrito por ahí que dice que el presidente Trump le habría dicho a Israel: el problema de Irán es suyo, no es mío. El problema de Estados Unidos es un problema distinto, que es este conflicto grande que va a haber con China entre el 35 y el 49, dicen algunos analistas. Entonces, no es necesariamente todos estos conflictos que se están dando están debajo de ese gran paraguas que es Estados Unidos con China. Por eso que siempre miramos o a Estados Unidos o a China, qué es lo que van a hacer. Y no pueden hacer mucho. China no les gusta intervenir y Estados Unidos, todo el mundo le pone la carga a Estados Unidos para que solucione el problema. Entonces, es bien difícil lo que está sucediendo porque nosotros, el mundo occidental entra a este mundo oriental, a este mundo religioso, como un elefante en una cristalería, porque entra con las armas. Entonces, entra en la guerra. Cuando va para allá es porque hay una guerra. Cuando apoya a Israel, porque es una punta de penetración occidental en un mundo que es absolutamente distinto. Entonces, el problema es enorme, enorme. Y desde mi punto de vista, y aquí voy a hacer una crítica, si la solución de Naciones Unidas eran 2 estados, la pregunta es, ¿por qué Naciones Unidas no ha construido ellos el Estado palestino? Porque los palestinos probablemente no tienen, ¿no es cierto?, esa masa crítica para construir el Estado, porque están separados la Cisjordania y están separados en Gaza. Entonces, ¿por qué Naciones Unidas no se ha hecho cargo y ha construido el Estado? Mientras no exista un Estado, no hay fronteras. Por lo tanto, Israel va a seguir ocupando un espacio vacío. No, es que es la Cisjordania, pero la Cisjordania es una ilusión, no tiene una frontera. Entonces, va a seguir avanzando y se va a seguir produciendo un problema eterno entre el avance de Israel en la Cisjordania y el reclamo del mundo occidental de por qué avanza y el reclamo del mundo palestino de por qué entra en la Cisjordania. Entonces, estamos en un problema en que o no lo sabemos solucionar desde el mundo occidental, no tenemos las herramientas o no lo queremos solucionar. Sí. Que también puede ser. También puede ser que se necesite, no lo sé, que se necesite una inestabilidad, ¿no es cierto?, para controlar el petróleo, para controlar los flujos, pero da la sensación de que efectivamente 2 estados es la solución, pero no se está haciendo ningún esfuerzo por tener 2 estados. Se tomó a la Autoridad Nacional Palestina y se le dio voz en algunas áreas de Naciones Unidas, pero no es un Estado. No tiene voto. Tiene voz, pero no tiene voto. Y cuando se le dio voz fue una acción política para decirle: ¿saben qué, muchachos? Nosotros estamos con ustedes, los queremos, vengan. Pero no hay más. Por gesto, ¿no? Entonces, hay un viejo adagio que dice: hay que dividir para reinar. Israel divide entre la Autoridad Nacional Palestina y Hamás. Y los tienen separados. Bueno, y el mundo occidental, Naciones Unidas en lo particular, ¿por qué no los juntan? ¿Por qué no los unen? ¿Por qué no buscan una solución? Esa solución nunca la han querido buscar y siempre ha sido una solución militar, que es el peso militar de Israel para imponer sus condiciones en ese espacio donde ellos dicen: todo lo que hay alrededor mío es una amenaza para mi existencia. Por lo tanto, son una potencia militar brutal que no la puede contrarrestar ninguno de los adversarios que tiene a su alrededor.
Sí, mientras tanto mueren miles de personas, miles de niños también en medio de todo esto, que me imagino lo único que quieren es poder vivir en un país donde puedan vivir, trabajar, tener acceso a Que salud. puedan jugar. Jugar, exactamente. Y por eso también, y creo como comentario muy breve, los países que somos democráticos, elegir de buena manera a nuestras autoridades. Para no pasarnos a los extremos como pasa en otras partes del mundo. Profesor, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y explicarnos en tan sencillo estos conflictos que nos involucran a todos como planeta. Encantado de conversar con ustedes, que estén muy bien. Buen día. Igualmente, profe, son las 8 de la mañana con 59 minutos. No queremos terminar este